Hay lugares donde es más fácil entender qué es la inmensidad. Porque para el recién llegado, todo es desierto, río, viento y cielo. Y porque con alejarse un poco del centro de algunas pequeñas ciudades o del caserío que conforman ciertos pueblos o parajes, lo dominante será soledad, silencio, horizonte e infinito. Es lo que sucede, por ejemplo, en el trayecto de cientos de kilómetros que costea el río Colorado, desde el Océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes. Y sin embargo, allí está el hombre, con toda su alma, su imaginación, todo su afán y su esfuerzo, como centro indiscutido de esa inmensidad. Y también, en muchos casos, con el recuerdo intacto y la memoria de cuando esa inmensidad, hecha de pampa y meseta, tuvo mejores momentos. Cuando la soledad y el abandono eran quebrados por una sólida red que, en su constante ida y vuelta, afianzaba el arraigo, nutriendo a esos sitios y llevando a cambio los frutos de esos hombres y esas tierras. Cuando el ferrocarril tenía, como en tantas otras partes, un papel preponderante. Hoy, apenas un hilo delgado enhebra esta vastísima zona patagónica de la Argentina sur. Apenas el eco que resuena en la memoria de algunos rescata la historia. Hola, Bahía Blanca. ¿Bahía? Maurida, buenas tardes. ¿Me registra por favor el 42? Horario. ¿A dónde cruza? En Río Colorado. Perfecto, gracias, Una historia que desgraciadamente se ha repetido a lo largo y a lo ancho del país. Y desnuda la desidia, el desamparo, el oportunismo. La gente que vivía o se mantenía de todo esto tuvo que emigrar, porque acá ya no había la alternativa de poder trabajar. Cuando no, la expresa voluntad de desmantelar una red vital para un país de tan enormes distancias. La historia de esos hombres y de esos lugares relata como lo que, hasta no hace mucho tiempo, fuera símbolo e instrumento eficaz del crecimiento, el progreso y la riqueza. Se transformó en miles de kilómetros desparramados de hierro, vagones, casas y herramientas, de señales, de medios de comunicación, de motores, locomotoras, hoy en un abandono casi absoluto. Y lo que es peor, en una desolación para los habitantes de pueblos enteros, que a su vera tenían puesta su esperanza de educación, trabajo y progreso, en el mismo lugar en que habían nacido o donde habían decidido radicarse con la expectativa de una mejora para su futuro y el de sus hijos. Hace 30 años acá había 2 escuelas, había un taller mecánico, había correo, teléfono público y había fácil 1000 y pico de personas. El tren tenía una importancia enorme, así como yo veo todavía las cartas de los chicos cuando eran chicos, el río era muy importante, que si el río estaba alto, que si el río estaba bajo. Pero también era importantísimo el tren, que habían visto pasar un tren que si te llevaba ovejas, o que llevaba mulas, o llevaba caballos, era todo un acontecimiento.
Ya los chicos eran un poco más grandes cuando pasaron las últimas vaporeras. Razones políticas, intereses económicos, incapacidad, poco importa. A partir del año 55 empezó la presión sobre los ferrocarriles, que empezaron manifestando, por ejemplo, las subvenciones del Estado para el ferrocarril que producía pérdidas determinadas, ¿no es cierto? El gran ingreso de personal, que estaba superpoblado de personal, que nace con el plan Narqui, que es el que se quería aplicar, ¿no?, al sistema ferroviario, reduciéndolo a la mínima expresión, cerrando los ramales improductivos. Ahí empezó. Nosotros en el año 61 hicimos un movimiento que nos costó 42 días, donde tuvimos gente presa, gente que se tuvo que ir del país, ¿no es cierto? Y lo alcanzamos a parar. O sea, hay un refrán que dice zapatero en tus zapatos, ¿no es cierto? Los que representaban a la empresa conocían el ferrocarril como yo de Castramono, igual. Entonces no se podía discutir. Pasado eso, empezó otra vez la campaña. La misma propaganda, ¿no es cierto? Al ferrocarril había que destruirlo sí o sí. Viene el gobierno de Menem y lo aplica. Tal vez todo eso como expresión de una decadencia general que privilegió la ventaja de algunos, en desmedro de un proyecto de mayor envergadura, para una región cuyo potencial es aún hoy inconmensurable. ¿Qué queda ahora? ¿Qué fue de esos tiempos? Para saberlo basta con ir a la estación de Plaza Constitución, en Buenos Aires, y desde ahí partir, casi como arqueólogos en busca de un mundo sepultado, para descubrir los rastros que aún hoy nos pueden dar señales de ese pasado, para muchos casi olvidado o desconocido. Así, subimos a un tren de pasajeros que sale una vez por día de Constitución y llega a Bahía Blanca, donde prácticamente interrumpe su trayecto, aunque durante décadas y décadas desde allí seguía rumbo al sur. Las 12 horas que insume este recorrido ya nos dejan ver qué diferente es el viaje actual del que se hacía hace varias décadas. Dotado de aire acondicionado regulable, permite el viaje a cubierto del molesto polvo con las ventanillas herméticamente cerradas. Sus asientos son reclinables y giratorios. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La suspensión ultra suave y el piso alfombrado permite al pasajero trasladarse de un lugar a otro del tren como si fuera sobre tierra firme. Desgraciadamente nosotros cada año que pasa retrocedemos. Este comedor era una maravilla cuando recién vine. Hermoso, por donde usted lo busque. Todo. Aparte nosotros en la época que era del ferrocarril, la vajilla que teníamos era toda inglesa. Los manteles de hilo, servilletas de hilo. La cocina en aquel entonces era a carbón de piedra. Qué bárbaro. No es como ahora. Y sí, dábamos, por ejemplo, la entrada era un plato de fiambre, dábamos la sopa famosa del ferrocarril, después bife o pollo con papas naturales o papas al horno, postre y café. Nosotros acá en otros coches, la mesa tenía acá una patita. Bueno, esa, le sacábamos los tornillos, la poníamos allá y hacíamos la pista acá. Las sillas hacían... Y con los mismos pasajeros... Se bailaba. Bailaban, siempre había algún guitarrero.
Y así llegamos a Bahía Blanca. Esta importante estación es todavía el reflejo de lo que fue el nudo crucial, a donde llegaban y de donde partían tanto los cargueros abarrotados como los incesantes trenes de pasajeros, llevando y trayendo las riquezas para distribuirlas hacia otros puntos del interior del país o hacia el exterior. Y transportando a miles y miles de personas que, de ese modo, tenían la posibilidad de vivir en su propia tierra sin quedar aislados, desprovistos, casi olvidados o finalmente obligados a emigrar. Y conviene detenernos en este centro neurálgico del ferrocarril, porque hoy, más allá de su próspero polo petroquímico y de su puerto de gran calado, se puede vislumbrar, a través de la gigantesca estructura ferroviaria de otros tiempos, la importancia que tuvo como enlace hacia los distintos rumbos del país, y en buena medida en el ramal sur y en lo que fue la vía a Neuquén y Zapala. De todo eso poco es lo que resta, y casi exclusivamente en beneficio de la empresa privada a cargo de la concesión. Pero como el ferrocarril se detiene y ya no presta el servicio para el que fue concebido, la marcha debe proseguir por otros medios. Pero es preciso seguir andando en busca de nuestro tesoro escondido. La siguiente etapa es a Ciudad de Río Colorado, una escala entre el mar y la montaña, en el límite de la provincia de Río Negro con la de La Pampa. En esa frontera norte del sur y confín austral del norte, a donde, como a otros muchísimos lugares, ahora solo se llega en medios de transporte alternativos, que demandan cientos de vehículos de pasajeros y camiones transitando las rutas para suplir al ferrocarril. Yo a la gente no la entiendo, perdóname, pero no la entiendo. La vez pasada estaba escuchando en un ramal del Sarmiento allá en Buenos Aires, porque yo he atrasado 10 minutos el tren, le prendieron fuego los coches. Acá se pasan horas sentados esperando los colectivos, ¿no es cierto? O por ahí tienen el pasaje, subir arriba del colectivo, no hay comodidad porque ya viene el pasaje vendido de otro lado, hay una serie de instrucciones, ¿no es cierto? Que yo no estoy en contra, pero en otros países existe una ley de transporte, ¿no es cierto? Cada cual se lleva lo que tiene que llevar. A pesar de que esa estación fue playa de formación y hoy todavía viven en la ciudad unos 300 exferroviarios. Acá a nosotros los guardas nos daban el informe y ahí figuraba la cantidad de pasajeros que llevaba. Yo he corrido trenes acá, el Rápido, por ejemplo, ¿no? Con 900, 1000 pasajeros. El que habla así es José Rodríguez, ex maquinista, hoy jubilado. Por acá tuve 4 años. 4 años. De acá salí transferido a Tres Arroyos. De Tres Arroyos salí electo por el gremio a una comisión de reclamos que había en Buenos Aires, en Remedios Jarada. Y ahí hice 2 periodos. Fui en el 61 y terminé en el 68. Que me vine a la máquina otra vez y vine acá. Acá a Río Bravo. Y acá me jubilé. Es uno de aquellos que conserva la historia y trabaja junto a Luis Pane para que no muera el esfuerzo de toda una vida, en el que se entrelazan su trayectoria personal, la de su ciudad y ciertamente la de los trenes que ya no están. El tren a esta zona, digamos, a esta localidad, Río Colorado, le da un movimiento terrible, el movimiento que tuvo siempre. Esto se manejó a fuerza de los ferroviarios y acá hubo algo en este pueblo, lo hicieron los ferroviarios y más en la época cuando venían prestados, que venía
con viáticos y que estaban estacionados acá por 3, 4 o 5 meses, era la plata del pueblo, el ferrocarril, que es lo que hay que volver a recuperar. Acá entre maquinistas y foguistas éramos 70 y pico. Y de la Unión Ferroviaria, galpón, estación, cuadrilla, había más de 200. Eso dejaba toda la plata acá en Río Colorado. Aparte de acá paraba un tren de pasajeros que estaba a 10 minutos por la toma de agua, eso, o el cambio de máquina a veces, ¿no? Y la gente se bajaba y tenía todos los comercios ahí cruzando la calle. Río Colorado, si tiene que hablar del ferrocarril, tiene que hacerle un monumento al ferrocarril. El tren, espina dorsal y médula de toda esa región, era también en sí mismo fuente de trabajo, de capacitación y de medio de vida para esa gran comunidad de personas, de los más variados oficios, que prestaba sus servicios en él y se sentía orgullosa de formar parte de esa raza de ferroviarios y de poder transmitir el oficio de padres a hijos. Nosotros para llegar a maquinista tenemos 4 y 5 años de escuela. De escuela, obligatoria, porque los instructores que eran nuestros, compañeros nuestros, es decir, cuando nosotros dábamos examen y pasábamos en el primer examen, teníamos la obligación de ser instructores. Nosotros lo llevamos en las entrañas, porque si yo parto de la base de que mi abuelo era guarda, vivió toda la vida arriba de un furgón de un tren de carga, mi padre era guarda de los trenes pasajeros, yo hice la carrera de maquinista, me jubilé, pero a su vez he dejado enquistado en el ferrocarril un hijo que es maquinista hoy, de Ferrosur. Creo que tengo tanto derecho a ver si esto lo podemos reflotar. Yo nací al lado de un galpón de máquinas, en una casilla. Mi padre era movedor de máquinas del galpón. Mi abuelo era el encargado. Ellos ingresaron con los ingleses porque ellos vinieron de España, ¿no es cierto?, al famoso hotel de los emigrantes, y de ahí ingresaron al ferrocarril. Mi abuelo era semialfabeto, porque yo me acuerdo que mi abuela, que tenía más instrucción, le hacía todas las planillas del carbón que se gastaba, la leña, el aceite, la estopa, ¿no es cierto? Se trabajaba en común, era como una familia. El camino sigue. La traza imborrable de los rieles sigue marcando el rumbo y paralela al río y al camino va mostrando lo poco que queda de cada una de esas paradas, en las que el tren era el caudal por el que fluía esa savia que daba sustento y hacía crecer lo que encontraba a su paso. Pero hay un punto en el que conviene detenerse. Un lugar singular, en esa línea real marcada por el río Colorado, donde empieza la Patagonia, aparentemente entre la nada y la nada. Estamos ya en el sitio deseado. Hemos encontrado el rastro y el recuerdo, la historia y la esperanza. Porque en el medio del desierto queda un hombre que no se dejó ganar por el desastre, que decidió por cuenta propia mantener intacta la que fue su estación, la que lo tuvo como último jefe y hoy todavía muestra con orgullo a quien quiera saberlo lo que era en su plenitud la vida de una de las tantas estaciones de ese ramal, que, gracias a su empeño, se mantiene en pie como testimonio detenido en el tiempo. Lógicamente acá está todo por abecedario, la estación donde hay boletos para extender. Este es un registro diario que se sienta toda la venta, hay un registro general. Estamos en Pichimahuida, un pequeño pueblo, algo más que un caserío, pero que tiene su historia y su gente, con su nostalgia, pero también con sus expectativas. Y afortunadamente a Don Roca, como un soldado que cuida su puesto,
aun cuando todos parecieran haberse rendido. Lo llevo adentro. Lo llevo adentro. Yo trabajé 42 años, 19 días y 3 horas. Yo le voy a decir el tráfico propio de esta estación. Se cargaba 3 veces por semana hacienda. Se cargaba lana, se cargaba leña. Aparte de eso, corrían días que corrían hasta 23, 24 trenes por día. Fruteros, ¿me entiende? 6 pasajeros, trenes de encomienda. Y bueno, había de todo, tráfico acá. Usted venía con una caja de zapatos, quería despacharla a donde, a Zapala, Buenos Aires, listo, se le admitía, se le despachaba y no había ningún problema. Yo, por ejemplo, trabajaba en el ferrocarril y estaba tan a gusto que siempre me encontraba bien. Contento por tener trabajo, a mí el ferrocarril me prodigó bien pago, respetado, ¿me entiende? Todas las conquistas que uno tenía laborales se respetaban a rajatabla y ya con eso me contentaba. Y una de las cosas que me contentaba más cuando veía correr bien los trenes, que se atendía bien a la gente. Acá me refiero al ferrocarril y había veces que entre personal de vías y obras, tracción y tráfico, y a veces 35 personas, 40 personas, ¿se entiende? Diferentes departamentos, uno que tenía en atingencia el arreglo de la vía, otro a puentes y otro, ¿me entiende?, a la reparación general. Cada cual tenía su obligación. Trenes de pasajeros habían 2 de larga distancia, que eran Zapala, Plaza Constitución. Había 2 trenes locales que hacían el recorrido de Río Colorado a Darwin, ¿me entiende? Y después el rápido, el que no paraba acá paraba para cambio de personales, pero paraba en estaciones, ¿me entiende?, de órdenes que se llamaba, donde cambiaban personales, ¿me entiende? O había una afluencia de pasajeros ya grande que justificaba parar. Ese iba directo de Zapala, o sea, Neuquén a Plaza Constitución. Usted veía, ¿me entiende?, esto lleno de vagones cargando, maniobrando, hoy lo ve que queda la letanía nomás, ¿me entiende?, hoy los recuerdo. Yo acá en forma efectiva estuve 3 años y medio más o menos, no alcanzo a precisar con esa tira. Sí, el último. Yo me retiré, le entregué después a un relevante que ofició de hacer entrega al coordinador general. Y bueno, y después al hablar con el coordinador, que yo me iba a seguir quedando acá, bueno, me volvió a entregar todas las pertenencias y con la salvedad obvia, porque si uno, ¿me entiende?, está acá y me duele más que me lo saque del ferrocarril que del bolsillo mío. Entonces fui como, o estoy oficiando, ¿me entiende?, como estar en salvaguardia de todo lo que es pertenencia del Estado, el ferrocarril. Así que... Don Roca es por eso un guía privilegiado en esta búsqueda que, entre ruinas, nos descubre el tesoro que cuida celoso en nombre de todos los que quieran preservarlo y rescatarlo. Bueno, lógicamente acá está todo por abecedario, las estaciones donde hay boletos para expender, y esto es un registro diario, que ahí se asienta toda la venta, hay un registro general que se manda a contaduría decenalmente, y bueno, y el manejo es ese. Ahora, lógicamente, todos los días se percibe la asistencia con la demanda que hay a título que no falte, ¿vio? Pero casi nunca falta porque se lleva muy de cerca los registros, entonces no puede faltar. Porque no obstante de que faltase un boleto de cartón, que le llamamos nosotros, teníamos los talonarios para expender boletos, ¿me entiende?, en forma manuscrita. Entonces eso equiparaba la carencia muchas veces de boletos. Y eran mucha la gente que viajaba, casi la mayoría estos últimos tiempos, ¿se entiende, no? Y sí, gente de campo, que uno por hacer sus diligencias en Bahía, acá en Colorado, se justificaba el expendio. Bueno, estos aparatos están en todas las estaciones y por ejemplo, controla el tramo de bloqueo Fortín 1, Pichimahuida. Equivale a decir lo siguiente:
Cuando a mí Fortín 1 a través de las campanillas, que ya está, hay código, me llama para solicitarme vida, yo le otorgo mediante corriente acá con este aparato. Al yo suministrarle corriente a Fortín 1, Fortín 1 se encuentra en condiciones de poder extraer este palo. Ahora, este palo, ¿cuál es la misión específica? El maquinista, una suposición, de Fortín para acá no puede marchar. Tiene que tener esto. Esto a simple vista justifica de que dos trenes en la misma sesión no pueden circular. Es un cerebro electrónico de adentro. No falla jamás. Bueno, al lado mío había 5, o sea, diferentes turnos, ¿no? Auxiliares y peones, cuando en el rigor de la temporada de mucho tren, acá alcanzaba a circular hasta 25 trenes por día. Entonces ya se reforzaba también el plantel de personal a título de no... que fuera a infringir, me entiende, una demora inadecuada a un tren por falta de un individuo que efectuara el trabajo que había que hacer, ir a hacer una cruzada, desviarlo, darle salida allá. Y era movidito cuando había 25 trenes por día, le prevengo que... Y había de todo, por ejemplo, a cargar muchas veces, había que hacer transbordo. Aquí en el corral se embarcaba muchísima hacienda lanar, especiales, 20, 30 vagones. Eso insumía, ¿me entiende?, mucha mano de obra. Usted vio que habiendo fuentes, ¿me entiende?, la gente se ocupa, pero después, ya le digo, caducó. Y el corazón, ¿me entiende?, de estos parajes así era el ferrocarril. Ese vagón ha sido depósito de una cuadrilla ambulante, cuadrilla que arreglaba, ¿me entiende?, las vías. Y eso oficiaba para depositar herramientas y todo eso. Este otro vehículo era el que se utilizaba para el transporte de petróleo. Se cargaba trenes especiales en Plaza Winkle, ¿me entiende? Y se llevaban la destilería acá, podía ser Bahía Blanca, como podía ser, ¿me entiende?, Plaza Constitución. Ese otro era lo que le terminé de decir hoy, es un vagón vivienda. Había un operario que tenía en relación o contingencia a un rubro de trabajo dentro del ferrocarril, por ejemplo, de vías y obras, que arreglaba puentes o arreglaba molinos, y ese se utilizaba para transportar al operario y al mismo tiempo su elemento de herramientas necesarias para plasmar el trabajo que le competía. Tiene allí 2 piezas, una de cada extremo, tiene un bañito, ¿me entiende?, una cocina y como una sala de estar, en fin, humilde pero necesario e imprescindible. Estas colonias se utilizaban, ¿me entiende?, para hospedar personales de diferentes rubros, vías y obras, tráfico, estaban todas completas, que vale decir de que se imagina que había mucha gente que correspondía al ferrocarril. Muchísima vida. Rojo es peligro. Y verde es peligro.
he defendido el ferrocarril y lo voy a seguir defendiendo hasta mis últimas consecuencias, ¿eh? Yo siempre digo, si no me echan, acá voy a estar, ¿me entiende? Pero si tendría que irme por H o por B, tenga la plena seguridad que a mí no me falta un alfiler, ¿eh? La memoria de muchos todavía preserva recuerdos suficientes como para saber que es posible. No lo podemos perder. No podemos perder el tren de pasajeros, el famoso Estrella del Valle que salía de Plaza Constitución y llegaba hasta Zapara. No se puede perder eso. Algún día va a venir y no está lejano que venga, ¿eh? Nosotros siempre mantenemos esa esperanza y estamos convencidos de que va a venir. Son 40 años y moneda, uno lo lleva acá en el corazón esto. Porque si en épocas en las que las condiciones parecían más difíciles, las distancias más largas, los medios más precarios, la voluntad de hacer encontró la fuerza para vencer los obstáculos de la naturaleza, de lo indómito, de lo desconocido. Hoy solo se requiere una voluntad similar para que allí, donde todavía queda el vestigio, la huella, el camino trazado, renazca y se afiance nuevamente ese tren, como un río lleno de vida, como una corriente de fe y como la verdadera y más poderosa herramienta para el nacimiento de una Argentina que debe resurgir. 1889, 1909, la primera vez que llega un hombre blanco, y luego 20, 30 años después llega el tren. O sea que se podría decir que el tren formaba parte de este paisaje casi desde el primer momento. Era una suerte de línea de fortines, era como que eran fortines de avanzada, una estación más adentro. Ahora, sin aquella línea de fortines, que eran pueblos incipientes, ¿qué queda? ¿Qué queda de ese paisaje que cada vez está más muerto? Es como que tuvo un momento de esplendor y antes la nada y ahora la nada. De la Pampa y de la Patagonia se puede decir lo que se dice de Castilla, que es una tierra sin paisaje pero con mística. Y esa mística es la que llega muy profundo, porque hace a los habitantes de esta tierra quererla con un amor más metafísico, muy profundo. Y ese paisaje se forma con la inmensa llanura pampeana, con la meseta patagónica, con sus poquísimos ríos pero caudalosos, y en algún momento también se formó con el tren, que al ser tan corta la historia de esta tierra, yo creo que siempre formó parte de nuestra historia. Porque lo que ahora es huella de la desidia, rastro del descuido, el abandono y símbolo del oportunismo sin distingos de tiempos políticos, como una constante que avergüenza en una tierra que ofrece riquezas de todo tipo, esos vestigios que permanecen en la dureza del hierro y en la esperanza de tanta gente, deberán ser al mismo tiempo testimonio de que fue posible y punto de partida de lo que puede ser si se quiere adoptar definitivamente una visión que, dejando de lado la conveniencia, la inmediatez, mire más allá del horizonte y busque una grandeza semejante a la de estas tierras y a la del alma de sus gentes. La política no puede ejercer acá ninguna alternativa. Acá el partido político es el ferrocarril. Usted tiene que luchar para que el ferrocarril camine. ¿Me entiende? El desprestigio que muchas veces la gente, con justificada razón, lo hace, hay que tratar de desvirtuarlo de la gente. Porque es como en todo ente, en toda institución. Hay gente mala y hay gente buena. ¿Entiende? Desgraciadamente acá se volcó la balanza para el otro lado. Se generalizó, ¿me entiende? Por eso el ferrocarril ya no era más ferrocarril. Ferrocarril yo lo he percibido y ya le digo, lo percibo muy adentro. Es querer con más ahínco, ¿me entiende? La función que usted está desempeñando. Aunque más no sea reviviendo, ¿me entiende? Esos momentos que usted ha pasado de chico al lado de sus ancestros, al lado de gente que ha sido ferrocarril. Yo tuve el abuelo
La estación Iraola estuvo 70 años en manos de los Roca. Primero mi abuelo, después mi padre y después 2 tíos. 70 años. Quiere decirse que... Disculpe porque me emociona un poco, pero esto no llegó a callo. Y esa es toda la explicación. No llegó acá. Era también en sí mismo fuente de trabajo, de capacitación y de medio de vida para esa gran comunidad de personas, de los más variados oficios, que prestaba sus servicios en él y se sentía orgullosa de formar parte de esa raza de ferroviarios y de poder transmitir el oficio de padres a hijos. Nosotros para llegar a maquinista tenemos 4 y 5 años de escuela. De escuela obligatoria, porque los instructores que eran nuestros, compañeros nuestros, es decir, cuando nosotros dábamos examen y pasábamos en el primer examen, teníamos la obligación de ser instructores. Nosotros lo llevamos en las entrañas, porque si yo parto de la base de que mi abuelo era guarda, vivió toda la vida arriba de un furgón de un tren de carga, mi padre era guarda de los trenes pasajeros, yo hice la carrera de maquinista, me jubilé, pero a su vez he dejado enquistado en el ferrocarril un hijo que es maquinista hoy, de Ferrosur. Creo que tengo tanto derecho a ver si esto lo podemos reflotar. Yo nací al lado de un galpón de máquinas, en una casilla. Mi padre era movedor de máquinas del galpón. Mi abuelo era el encargado. Ellos ingresaron con los ingleses porque ellos vinieron de España, ¿no es cierto?, al famoso Hotel de los Emigrantes, y de ahí ingresaron al ferrocarril. Mi abuelo era semialfabeto, porque yo me acuerdo que mi abuela, que tenía más instrucción, le hacía todas las planillas del carbón que se gastaba, la leña, el aceite, la estopa, ¿no es cierto? Se trabajaba en común, era como una familia. El camino sigue. La traza imborrable de los rieles sigue marcando el rumbo y paralela al río y al camino va mostrando lo poco que queda de cada una de esas paradas, en las que el tren era el caudal por el que fluía esa savia que daba sustento y hacía crecer lo que encontraba a su paso. Pero hay un punto en el que conviene detenerse. Un lugar singular, en esa línea real marcada por el río Colorado, donde empieza la Patagonia, aparentemente entre la nada y la nada. Estamos ya en el sitio deseado. Hemos encontrado el rastro y el recuerdo, la historia y la esperanza. Porque en el medio del desierto queda un hombre que no se dejó ganar por el desastre, que decidió por cuenta propia mantener intacta la que fue su estación, la que lo tuvo como último jefe y hoy todavía muestra con orgullo a quien quiera saberlo lo que era en su plenitud la vida de una de las tantas estaciones de ese ramal, que, gracias a su empeño, se mantiene en pie como testimonio detenido en el tiempo. Lógicamente acá está todo por abecedario, las estaciones donde hay derechos para extender. Este es un registro diario que se sienta toda la venta, hay un registro general. Estamos en Pichimahuida, un pequeño pueblo, algo más que un caserío,
pero que tiene su historia y su gente, con su nostalgia, pero también con sus expectativas. Y afortunadamente a Don Roca, como un soldado que cuida su puesto, aun cuando todos parecieran haberse rendido. Lo llevo adentro. Lo llevo adentro. Yo trabajé 42 años, 19 días y 3 horas. Yo le voy a decir el tráfico propio de esta estación. Se cargaba 3 veces por semana hacienda. Se cargaba lana, se cargaba leña. Aparte de eso, corrían días que corrían hasta 23, 24 trenes por día. Fruteros, ¿me entiende? 6 pasajeros, trenes de encomienda. Y bueno, había de todo, tráfico acá. Usted venía con una caja de zapatos, quería despacharla a donde, a Zapala, Buenos Aires, listo, se le admitía, se le despachaba y no había ningún problema. Yo, por ejemplo, trabajaba en el ferrocarril y estaba tan a gusto que siempre me encontraba bien. Contento por tener trabajo, a mí el ferrocarril me prodigó bien pago, respetado, ¿me entiende? Todas las conquistas que uno tenía laborales se respetaban a rajatabla y ya con eso me contentaba. Y una de las cosas que me contentaba más cuando veía correr bien los trenes, que se atendía bien a la gente. Acá me refiero al ferrocarril y había veces que entre personal de vías y obras, tracción y tráfico, y a veces 35 personas, 40 personas, ¿se entiende? Diferentes departamentos, uno que tenía en atingencia el arreglo de la vía, otro a puentes y otro, ¿me entiende?, a la reparación general. Cada cual tenía su obligación. Trenes de pasajeros habían 2 de larga distancia, que eran Zapala, Plaza Constitución. Había 2 trenes locales que hacían el recorrido de Río Colorado a Darwin, ¿me entiende? Y después el rápido, el que no paraba acá paraba para cambio de personales, pero paraba en estaciones, ¿me entiende?, de órdenes que se llamaba, donde cambiaban personales, ¿me entiende? O había una afluencia de pasajeros ya grande que justificaba parar. Ese iba directo de Zapala, o sea, Neuquén a Plaza Constitución. Usted veía, ¿me entiende?, esto lleno de vagones cargando, maniobrando, hoy lo ve que queda la letanía nomás, ¿me entiende?, hoy los recuerdo. Yo acá en forma efectiva estuve 3 años y medio más o menos, no alcanzo a precisar con exactitud. Sí, el último. Yo me retiré, le entregué después a un relevante que ofició de hacer entrega al coordinador general. Y bueno, y después al hablar con el coordinador, que yo me iba a seguir quedando acá, bueno, me volvió a entregar todas las pertenencias y con la salvedad obvia, porque si uno, ¿me entiende?, está acá y me duele más que me lo saque del ferrocarril que del bolsillo mío. Entonces fui como, o estoy oficiando, ¿me entiende?, como estar en salvaguardia de todo lo que es pertenencia del Estado, en ferrocarril. Así que... Don Roca es por eso un guía privilegiado en esta búsqueda que, entre ruinas, nos descubre el tesoro que cuida celoso en nombre de todos los que quieran preservarlo y rescatarlo. Bueno, lógicamente acá está todo por abecedario, las estaciones donde hay boletos para expender, y esto es un registro diario, que ahí se asienta toda la venta, hay un registro general que se manda a contaduría decenalmente, y bueno, y el manejo es ese. Ahora, lógicamente, todos los días se percibe la asistencia con la demanda que hay a título que no falte, ¿vio? Pero casi nunca falta porque se lleva muy de cerca los registros, entonces no puede faltar. Porque no obstante de que faltase un boleto de cartón, que le llamamos nosotros, teníamos los talonarios para expender boletos, ¿me entiende?, en forma manuscrita. Entonces eso equiparaba la carencia muchas veces de boletos. Y eran mucha la gente que viajaba, casi la mayoría estos últimos tiempos, ¿se entiende, no? Y sí, gente de campo, que uno por hacer sus diligencias en Bahía, acá en Colorado, se justificaba el expendio. Bueno, estos aparatos están en todas las estaciones.
Y este, por ejemplo, este controla el tramo de bloqueo Fortín 1, Pichimahuida. Equivale a decir lo siguiente: cuando a mí Fortín 1, a través de las campanillas, que ya está, hay código, me llama para solicitarme vida, yo le otorgo mediante corriente acá con este aparato. Al yo suministrarle corriente a Fortín 1, Fortín 1 se encuentra en condiciones de poder extraer este palo. Ahora, este palo, ¿cuál es la misión específica? El maquinista, una suposición, de Fortín para acá no puede marchar. Tiene que tener esto. Esto, a simple vista, justifica de que dos trenes en la misma sesión no pueden circular. Es un cerebro electrónico de adentro. No falla jamás. Bueno, al lado mío había 5, o sea, diferentes turnos, ¿no? Auxiliares y peones, cuando en el rigor de la temporada de mucho tren, acá alcanzaba a circular hasta 25 trenes por día. Entonces ya se reforzaba también el plantel de personal a título de no, que fuera a infringir, me entiende, una demora inadecuada a un tren por falta de un individuo que efectuara el trabajo que había que hacer, ir a hacer una cruzada, desviarlo, darle salida allá. Y era movidito cuando había 25 trenes por día, le prevengo que. Y había de todo, por ejemplo, a cargar muchas veces, había que hacer transbordo. Aquí en el corral se embarcaba muchísima hacienda lanar, especiales, 20, 30 vagones. Eso insumía, ¿me entiende?, mucha mano de obra. Usted vio que habiendo fuentes, ¿me entiende?, la gente se ocupa, pero después, ya le digo, caducó. Y el corazón, ¿me entiende?, de estos parajes así era el ferrocarril. Ese vagón ha sido depósito de una cuadrilla ambulante, cuadrilla que arreglaba, ¿me entiende?, las vías. Y eso oficiaba para depositar herramientas y todo eso. Este otro vehículo era el que se utilizaba para el transporte de petróleo. Se cargaba trenes especiales en Plaza Huíncul, ¿me entiende? Y se llevaban la destilería acá, podía ser Bahía Blanca, como podía ser, ¿me entiende?, Plaza Constitución. Ese otro era lo que le terminé de decir hoy, es un vagón vivienda. Había un operario que tenía en relación o contingencia a un rubro de trabajo dentro del ferrocarril, por ejemplo, de vías y obras, que arreglaba puentes o arreglaba molinos, y ese se utilizaba para transportar al operario y al mismo tiempo su elemento de herramientas necesarias para plasmar el trabajo que le competía. Tiene allí 2 piezas, una de cada extremo, tiene un bañito, ¿me entiende?, una cocina y como una sala de estar, en fin, humilde pero necesario e imprescindible. Estas colonias se utilizaban, ¿me entiende?, para hospedar personales de diferentes rubros, vías y obras, tráfico, estaban todas completas, que vale decir de que se imagina que había mucha gente que correspondía al ferrocarril. Pichimahuida.
he defendido el ferrocarril y lo voy a seguir defendiendo hasta mis últimas consecuencias. Yo siempre digo, si no me echan, acá voy a estar, ¿me entiende? Pero si tendría que irme por H o por B, tenga la plena seguridad que a mí no me falta un alfiler. La memoria de muchos todavía preserva recuerdos suficientes como para saber que es posible. No lo podemos perder. No podemos perder el tren de pasajeros, el famoso Estrella del Valle que salía de Plaza Constitución y llegaba hasta Zapara. No se puede perder eso. Algún día va a venir y no está lejano que venga. Nosotros siempre mantenemos esa esperanza y estamos convencidos de que va a venir. Son 40 años y moneda, uno lo lleva acá en el corazón esto. Porque si en épocas en las que las condiciones parecían más difíciles, las distancias más largas, los medios más precarios, la voluntad de hacer encontró la fuerza para vencer los obstáculos de la naturaleza, de lo indómito, de lo desconocido. Hoy solo se requiere una voluntad similar para que allí, donde todavía queda el vestigio, la huella, el camino trazado, renazca y se afiance nuevamente ese tren, como un río lleno de vida, como una corriente de fe y como la verdadera y más poderosa herramienta para el nacimiento de una Argentina que debe resurgir. 1889, 1909, la primera vez que llega un hombre blanco, y luego 20, 30 años después llega el tren. O sea que se podría decir que el tren formaba parte de este paisaje casi desde el primer momento. Era una suerte de línea de fortines, era como que eran fortines de avanzada, una estación más adentro. Ahora, sin aquella línea de fortines, que eran pueblos incipientes, ¿qué queda? ¿Qué queda de ese paisaje que cada vez está más muerto? Es como que tuvo un momento de esplendor y antes la nada y ahora la nada. De la Pampa y de la Patagonia se puede decir lo que se dice de Castilla, que es una tierra sin paisaje pero con mística. Y esa mística es la que llega muy profundo, porque hace a los habitantes de esta tierra quererla con un amor más metafísico, muy profundo. Y ese paisaje se forma con la inmensa llanura pampeana, con la meseta patagónica, con sus poquísimos ríos pero caudalosos, y en algún momento también se formó con el tren, que al ser tan corta la historia de esta tierra, yo creo que siempre formó parte de nuestra historia. Porque lo que ahora es huella de la desidia, rastro del descuido, el abandono y símbolo del oportunismo sin distingos de tiempos políticos, como una constante que avergüenza en una tierra que ofrece riquezas de todo tipo, esos vestigios que permanecen en la dureza del hierro y en la esperanza de tanta gente, deberán ser al mismo tiempo testimonio de que fue posible y punto de partida de lo que puede ser si se quiere adoptar definitivamente una visión que, dejando de lado la conveniencia, la inmediatez, mire más allá del horizonte y busque una grandeza semejante a la de estas tierras y a la del alma de sus gentes. La política no puede ejercer acá ninguna alternativa. Acá el partido político es el ferrocarril. Usted tiene que luchar para que el ferrocarril camine. ¿Me entiende? El desprestigio que muchas veces la gente, con justificada razón, lo hace, hay que tratar de desvirtuarlo de la gente. Porque es como en todo ente, en toda institución. Hay gente mala y hay gente buena. ¿Entiende? Desgraciadamente acá se volcó la balanza para el otro lado. Se generalizó, ¿me entiende? Por eso el ferrocarril ya no era más ferrocarril. Ferrocarril yo lo he percibido y ya le digo, lo percibo muy adentro. Es querer con más ahínco, ¿me entiende? La función que usted está desempeñando. Aunque más no sea reviviendo, ¿me entiende? Esos momentos que usted ha pasado de chico al lado de sus ancestros, al lado de gente que ha sido ferrocarril. Yo tuve el abuelo
La estación Iraola estuvo 70 años en manos de los Roca. Primero mi abuelo, después mi padre y después 2 tíos. 70 años. Quiere decirse que... Disculpe porque me emociona un poco, pero esto no llegó a callo. Y esa es toda la explicación. No llegó acá. Amor más metafísico, muy profundo. Y ese paisaje se forma con la inmensa llanura pampeana, con la meseta patagónica, con sus poquísimos ríos pero caudalosos, y en algún momento también se formó con el tren, que al ser tan corta la historia de esta tierra, yo creo que siempre formó parte de nuestra historia. Porque lo que ahora es huella de la desidia, rastro del descuido, el abandono y símbolo del oportunismo sin distingos de tiempos políticos, como una constante que avergüenza en una tierra que ofrece riquezas de todo tipo, esos vestigios que permanecen en la dureza del hierro y en la esperanza de tanta gente, deberán ser al mismo tiempo testimonio de que fue posible y punto de partida de lo que puede ser si se quiere adoptar definitivamente una visión que, dejando de lado la conveniencia, la inmediatez, mire más allá del horizonte y busque una grandeza semejante a la de estas tierras y a la del alma de sus gentes. La política no puede ejercer acá ninguna alternativa. Acá el partido político es el ferrocarril. Usted tiene que luchar para que el ferrocarril camine. ¿Me entiende? El desprestigio que muchas veces la gente, con justificada razón, lo hace, hay que tratar de desvirtuarlo de la gente. Porque es como en todo ente, en toda institución. Hay gente mala y hay gente buena. ¿Entiende? Desgraciadamente acá se volcó la balanza para el otro lado. Se generalizó, ¿me entiende? Por eso el ferrocarril ya no era más ferrocarril. Ferrocarril yo lo he percibido y ya le digo, luego lo percibo muy adentro. Es querer con más ahínco, ¿me entiende? La función que usted está desempeñando. Aunque más no sea reviviendo, ¿me entiende? Esos momentos que usted ha pasado de chico al lado de sus ancestros, al lado de gente que así lo fueron. Yo tuve el abuelo, la estación Iraola estuvo 70 años en manos de los Roca. Primero mi abuelo, después mi padre y después 2 tíos. 70 años. Quiere decirse que... Disculpe porque me emociona un poco, pero esto no llegó a callo. Y esa es toda la explicación. No llegó acá.